Y esto que quiero compartir, obviamente de la Biblia, está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el versículo 16 al 21. Dice que al anochecer los discípulos de Jesús bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iba. En la misma historia, el evangelista Mateo, San Mateo, agrega lo siguiente, lo que le voy a leer ahora, que está en el capítulo 14 de Mateo, desde el versículo 28. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. En esta historia encontramos otro milagro, ¿sí? Cada miércoles estamos compartiendo algún milagro distinto de Jesús para alentarnos a nosotros mismos, para alentar nuestra fe. Y en esta historia encontramos varios detalles súper interesantes, ¿no? Más allá de que uno puede imaginarse el momento que estaban viviendo los discípulos. Ahora vamos a hacer eso, vamos a imaginarnos un poco. Pero encuentro en la historia algunas coincidencias con el momento actual. Y siempre remarco esto, remarco las coincidencias y remarco esos parecidos, porque la historia bíblica, no, como siempre decimos, no está allí simplemente para que sepamos historia, está para que encontremos en esas historias lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Que encontremos esa relación con nuestra propia situación. Entonces, leyendo el pasaje encontré algunas coincidencias con este tiempo. Vemos que, esta es la primera coincidencia, ¿no? Vemos que los discípulos están remando allí en el mar de Galilea, y ese mar tenía una característica, que el viento descendía repentinamente sobre el mar de Galilea y se formaban este tipo de tormentas. Esta no era la primera tormenta que los discípulos atravesaban en ese mar. Era algo común y corriente, pero evidentemente esta tormenta era más fuerte que otras, ¿sí? Por eso su desesperación. Pero a lo que voy es esto, y esta es la primera coincidencia. Estamos hablando de algo que sucedió repentinamente. Ellos no estaban esperando que hubiese una tormenta en ese momento. La primera coincidencia es esta: lo que nos está pasando como planeta es algo que vino de repente, ¿sí? Es algo que vino así, que nadie estaba esperando. Nadie estaba esperando que de pronto un virus paralizara literalmente a todo el planeta y nos hiciera vivir lo que hoy estamos viviendo. Primera coincidencia. Segunda coincidencia. Dice la historia que muy pronto la intensidad del temporal aumentó. Entonces, la coincidencia es esta, porque nosotros comenzamos escuchando que algo pasaba allí en Oriente, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, fue principio de año o finales de diciembre, no sé, ya no recuerdo, pero empezamos a escuchar de que había algo, había como un virus dando vuelta por Oriente, ¿sí? Pero con el tiempo empezamos a escuchar que eso se intensificaba. De un país empezó a pasar a otro y de pronto lo teníamos acá. Se intensificó, ¿no? Lo que estábamos escuchando, de pronto terminó siendo nuestra propia vivencia. La tercera coincidencia dice que la noche se hizo más oscura, ¿sí? Y esto es quizá lo que estamos viviendo estos últimos días, especialmente aquí, desde donde estamos transmitiendo ahora, en nuestro país, estos últimos días, hemos estado experimentando
que ese supuesto pico al que llegamos, bueno, al día siguiente ya tiene otro pico y otra altura, ¿no? Y los casos van creciendo y particularmente aquí en la ciudad donde estamos ahora, empezamos a escuchar de que hay más contagios que nunca, ¿no? Entonces la noche se va poniendo cada vez más oscura. La cuarta coincidencia es esta. Dice que durante varias horas los discípulos lucharon contra el viento. ¿Por qué lo hicieron así? Porque estaban acostumbrados a luchar contra tormentas. Entonces encontré esta coincidencia, ¿no? Nosotros los argentinos parece que estamos acostumbrados a luchar con las crisis, ¿no? Cuando empezó esto, hace más de 80 días, los argentinos decíamos, tranquilo, está todo bien, la vamos a pasar, es una más de las tantas, ¿no? La crisis en Argentina es cíclica, siempre las atravesamos, terminamos parados como los gatos, ¿no? ¿Qué sé yo? Esas frases que solemos usar. Pero a ellos se les estaba poniendo realmente muy difícil. Y la última coincidencia que encuentro en esta historia es que me parece que ellos lamentaron la separación con su maestro, ¿no? Ellos lamentaron haberlo dejado ahí en la orilla, más allá de que él fue quien les dijo, métanse al mar, yo los acompaño en un rato, ¿no? Yo creo que ellos lamentaron la distancia con Jesús. Y saben que hoy muchos están lamentando no estar cerca de Jesús, ¿sí? En este tiempo, más que nunca, por lo menos más que en ningún otro momento de nuestra historia, de esta generación, de estos últimos años, escuchamos cómo la gente lamenta no haber estado más cerca de Dios. En cierto sentido eso está bueno, ¿sí? Porque hoy se están encontrando con ese Dios de gracia que los recibe, como sea, los recibe. Así que estos discípulos pronto se vieron en una situación de verdadero peligro, ¿no? Es decir, por lo menos desde el punto de vista humano, ellos creyeron que realmente estaban complicados ese día, pero en realidad no era así. Y eso es lo que les quiero mostrar esta noche. Les quiero mostrar 2 o 3 cositas sencillas, y la primera es esta, que ellos creían que estaban muy mal, pero cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, Mateo hace algo interesante porque en un solo versículo relaciona 2 hechos y si lo podemos ver como un cuadro completo, termina trayéndonos esa esperanza y esa fe que todos necesitamos. Porque en este cuadro que Mateo nos presenta, por un lado vemos a los discípulos remando contra la tormenta, con todas sus fuerzas, pero también con mucha desesperación. Y en el otro cuadro vemos a Jesús orando en el monte, porque para eso se quedó, ¿sí? Déjenme que les lea ese versículo que está en Mateo capítulo 14, versículos 23 y 24. Dice que después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Fíjense en un solo versículo el cuadro que nos presenta este evangelista, Mateo, ¿no? Porque aun cuando la tormenta en el lago allí abajo rugía furiosa y las tinieblas envolvían a ese pequeño grupo de discípulos, Jesús estaba orando en el monte, así que en realidad ellos estaban bien seguros, estaban bien seguros. Jesús llega en medio de la tormenta. Es obvio que cuando está en el monte, además de orar por un montón de otras cosas, estaba orando por sus discípulos. Además siempre lo hacía. Así que insisto en esto, mientras la barca era sacudida por la tormenta en medio del mar, Jesús en el monte estaba orando por ellos. Por eso ellos estaban seguros. Por eso, aunque fuese fuerte esa tormenta, a ellos no les iba a suceder nada. De hecho, no les sucedió nada. Entonces, aquí viene el primer pensamiento que les queremos dejar esta noche. ¿Cuántas veces, mientras nosotros pensamos que nos morimos, el Señor en realidad está intercediendo por nuestras vidas para que no nos suceda nada? Él lo prometió, ¿sí? Él dijo que cuando ascendiera al cielo, cosa que ya sucedió,
Y cuando estuviese a la diestra del Padre, cosa que ya sucedió, Él está ahí ahora, Él intercedería por nosotros. Así que quién sabe cuántas veces estuvimos en medio de una situación peligrosa y no nos sucedió nada porque Jesús estaba intercediendo por nosotros. Esta no es la única historia que nos muestra esta realidad. No queremos ahondar mucho en detalles, pero hay una historia muy conocida por todos que tiene que ver con el pueblo de Israel que había salido de Egipto, mientras el pueblo comía el maná que Dios le había mandado, mientras disfrutaban de las codornices que Dios le había mandado, mientras tomaban agua que Dios había hecho salir de la roca, allí a lo lejos había un rey que estaba temeroso de que ese pueblo los atacara y estaba elaborando estrategias para destruirlo. Había contratado a un profeta para que los maldijera y para que les vaya mal, ¿sí? Pero la historia cuenta, y esa historia está en Josué capítulo 23, 24 por ahí, lo pueden leer después. Esa historia cuenta que cuando el profeta iba a maldecir, no podía hacerlo, y terminaba soltando una bendición para el pueblo de Dios. Esa fue la manera en que Dios protegió al pueblo. El pueblo nunca se enteró de eso, ¿sí? Nunca se enteró, por lo menos no se enteraron en ese momento, seguramente que después sí, pero en ese momento ellos estaban ahí abajo disfrutando de las bendiciones de Dios, entre otras cosas, porque además de disfrutar, ellos siempre se quejaban por algo, ¿no? Me hace acordar a nosotros mismos, mientras estamos disfrutando de la vida o mientras nos quejamos, ¿sí? El peligro que está ahí a lo lejos sobre nuestras vidas, acechando sobre nuestras vidas, está siendo retenido por Dios. Dios nos está defendiendo. No sabemos qué es lo que está pasando por tu vida en este momento. No sabemos qué pasa en tu familia. No sabemos qué está pasando en tu trabajo, en tu negocio. Sabemos que está todo muy complicado. Lo que sí sabemos es que sea lo que sea que esté sucediendo en tu vida, Dios, Jesucristo, está intercediendo por tu vida, ¿sí? Y aquellos que han creído en Él, aquellos que se afirman en su palabra, aquellos que esperan en Dios, no serán destruidos. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera serán atacados. En algunos casos los ataques llegan, pero aunque llegasen los ataques, Jesús está en este mismo instante intercediendo por tu situación. Quizás te conectaste esta noche porque hay alguna situación difícil por la que estás atravesando. Esta es la primera cosa que te queremos decir esta noche. Jesús la sabe, la conoce, y Él está presentando esa situación delante de Dios para que tu vida no sea dañada, no sea tocada. Muy bien. De repente Jesús se acerca a ellos. Él estaba ya orando, los discípulos acá, ya hacía varias horas luchando con la tormenta. Y aquí viene lo segundo que te queremos decir. De repente Jesús aparece, ¿sí? De repente Jesús aparece. En nombre de Jesús te queremos instar, te queremos animar, te queremos, queremos decirte esto. Nunca dejes de esperar el de repente de Dios, ¿sí? Porque justo en su momento, en el momento exacto, Jesús llega a tu vida, ¿sí? Quizás no lo estás viendo, quizás ni siquiera lo estás esperando. Parece que los discípulos en ese momento, a causa de la desesperación, ni esperaban a Jesús. Ya a esta hora no. Quizás lo esperaron al principio de la tormenta. Pero ahora estaban abocados a salvar su vida y de repente Jesús llegó. Nunca dejes de esperar el de repente de Dios. En cualquier momento Jesús puede aparecer a tu vida y calmar cualquier tormenta, ¿sí? Segunda cosa que te queremos decir. Pero hay una tercera que también te queremos agregar y por eso te leí al principio el relato de Mateo, porque solo Mateo incluye la historia de lo que pasó con Pedro, ¿sí? Juan no lo cuenta, pero Mateo sí. Mateo cuenta que en medio de esa escena, en medio de ese mar, bueno, está esa situación que a veces es un poco, no un poco de risa, ¿no es cierto?, lo que le pasó a Pedro, ¿no? Uno dice, qué papelón, Pedro, se quiso hacer el valiente y terminó hundiéndose en el agua, gritando, ¿no?, desesperadamente. Bueno, podemos reírnos de Pedro, pero la verdad que Pedro fue el único que pudo caminar sobre las aguas como Jesús. Nadie más lo pudo hacer. Así que ese solo hecho merece que lo mencionemos en este momento. No sabemos bien si Pedro
dudó de que ese fuese Jesús, porque él en un momento él dice, bueno, si sos vos Jesús, mandá que camine sobre las aguas. Quizás no lo dijo porque dudaba, quizás lo dijo por la emoción del momento, ¿sí? La cuestión es que Jesús le dice, bueno, vení, acércate, y Pedro, con la mirada fija en Jesús, comenzó a caminar sobre el agua. Ahora es interesante el detalle que Mateo nos deja ver. Dice que en un momento comenzó a mirar las olas y el viento. Y sabes que el verbo ver en la Biblia muchas veces es usado como sinónimo del verbo creer. Así que cuando en la Biblia encontramos a alguien que está viendo algo, en realidad la Biblia nos está mostrando que esa persona cree en lo que está mirando, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso en medio de esta historia? Eso significa que por un momento Pedro dejó de creer en Jesús para empezar a creer que las circunstancias lo iban a ahogar. Y ahí fue cuando empezó a hundirse. Siempre sucede igual. Y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez o muchas veces en nuestra vida. Cuando empezamos a mirar las circunstancias que nos rodean, en realidad lo que estamos haciendo es creyendo que la circunstancia nos va a terminar liquidando. Quitamos la mirada de Jesús, ¿sí? Dejamos de creer que Jesús puede mantener su palabra. Jesús le acababa de decir, vení, vamos, tranquilo, va a estar todo bien. Pero Pedro por alguna razón dejó de creer en esa continuidad de la palabra de Jesús y empezó a creer que las circunstancias eran más fuertes que esa palabra, ¿sí? No sucede eso, y probablemente es lo que te está pasando en este momento. Quizá tus ojos se depositaron en las situaciones que te rodean, las circunstancias que todos estamos viviendo, ¿sí? Quizá en lo del virus, quizá en otra enfermedad, quizá en la falta de trabajo, quizá en la amenaza de que te van a despedir del trabajo, ¿sí? Pero tus ojos se pusieron a mirar eso y tu fue a decaer. Empezaste a hundirte como le pasó a Pedro. Entonces, prestemos atención a lo que hizo Pedro porque ahora viene la otra cara de la moneda. Miremos esta otra parte de la historia de Pedro, porque es interesante lo que Pedro hizo y lo que Pedro no hizo, ¿sí? En primer lugar, lo que Pedro no hizo. Pedro era pescador. Se supone que un pescador sabe nadar, pero en ningún momento el evangelista nos dice de que Pedro haya empezado a bracear desesperadamente. Él sabía que se ahogaba. No intentó bracear. La segunda cosa que Pedro no hizo fue pedirle ayuda a sus compañeros. Ni empezó a nadar, ni empezó a pedir ayuda a los demás. Pero lo que sí hizo fue reconocer que el único que lo podía salvar era Jesús. Jesús, sálvame. Eso fue todo lo que hizo, ¿sí? Y creo que aquí está el consejo para nosotros en esta noche. Tu esfuerzo propio puede no servirte en esta situación. Y si en esta situación que estás viviendo hoy te llega a servir, yo casi que te puedo asegurar, y esto no es una maldición que te estoy echando encima, pero casi que te puedo asegurar que en algún momento vas a llegar a alguna situación en tu vida en que tus fuerzas no te van a poder salvar. Primera cosa, no te van a poder salvar tus fuerzas. Segundo, no te va a poder salvar el que está a tu alrededor, ¿eh? Ni siquiera ese hermano de la iglesia, ese pastor, ese líder, solamente Jesús. Entonces, esta noche, antes de orar, queremos decirte esto, que pongas tu mirada en Jesús, porque eso significa que estás creyendo en que solo Él puede resolver tu asunto. Esta noche venimos a decirte esto, que dejes de lado tu preocupación, que dejes de lado tu temor. Mira, siempre pasó lo mismo. Cada vez que alguien en la Biblia desviaba su atención de Dios y la ponía en otra cosa, lo que inmediatamente llegaba a su vida era temor. Inmediatamente. Siempre pasó eso. Le pasó al pueblo de Israel, por ejemplo, habían salido de Egipto, estaban contentos, felices, festejando, pero de pronto se encontraron con que delante suyo estaba el Mar Rojo, ¿sí? No lo podían atravesar, miraron atrás, cosa que no tendrían que haber hecho nunca, miraron atrás y ¿qué vieron? A su enemigo persiguiéndolo.
Entonces, ¿qué llegó sobre sus vidas? Temor, mucho temor. ¿Qué pasó con, se acuerdan? Los lectores de la Biblia se van a acordar lo que pasó con la esposa de Lot. Ellos estaban escapando de una ciudad que Dios había dicho que iba a destruir. ¿Sí? Todo iba bien, iban a ser salvados de esa situación, pero la esposa de Lot miró hacia atrás como diciendo, como no sé, quizás con alguna nostalgia por lo que estaba dejando. Dice la historia que en ese mismo instante se convirtió en estatua de sal. Y así le pasó a tantos personajes de la Biblia. Por mirar atrás, su fe decayó. A Pedro le pasó lo mismo. Por dejar de mirar a Cristo, empezó a hundirse. Queremos alentarte a que nunca saques tu mirada de Jesús. Porque cuando tus fuerzas falten, cuando los que te rodean ya no puedan ayudarte, el que siempre va a estar presente, el que va a aparecer de repente, el que siempre intercedió por vos y que además tiene el poder para sacarte del medio del agua cuando estés con el agua al cuello, ese es Jesucristo.